Mi queridísimo Miguel Pires, es Mm. un honor estar aquí contigo, exdirector, ¿verdad?, de Canacintra, que manejaste más de 7,000 empresas allí, o 70,000, recuérdame, Miguel. Vea, realmente fui presidente del Comité Nacional de Innovación durante un poco más de historia, 25 años en Cámara diciendo que la innovación era importante. Hace 25 años a un amigo, Oscar Roca, que estuvo trabajando muy duro conmigo en este tema, y a mí nos decían que estábamos locos. Hoy nos siguen diciendo que estamos locos, pero ahora ya nos hacen caso, porque ya se dieron cuenta que la innovación es un elemento importante, pero y como los últimos 4 años estuve como presidente del Comité Nacional, fui vicepresidente del sector médico en materia de innovación, fui presidente de la Comisión de Innovación de Canacintra Querétaro, le fundé la primera comisión de una delegación hablando de innovación, fui vicepresidente de innovación en Concamín. Llevo algunos años en esto y en estos últimos 25 años lo que he visto es algo asombroso. He visto empresas Miren, enormes, empresas chiquitas, y luego que esas chiquitas fueron enormes, y esas enormes fueron chiquitas, y todo por la forma en que ven la vida, ¿no? Y yo creo que en gran parte de lo que hoy vamos a platicar va a ser precisamente esto, este tema de cómo la innovación, en principio, ha estado mal enfocada, y en segundo, cómo puede ser ese gran motor que no tiene que costar mucho dinero. y mis queridos amigos que me siguen y que seguramente han estudiado parte de fisonomía conmigo. Fisonomía es el arte de leer lo que expresa la cara basado en los recursos mentales que tenemos. Cuando empecé yo con este tema con Sergio Jaubert, él era entrevistado para predecir cómo iba a ser el nuevo presidente o los personajes más icónicos del mundo. Pero hoy aquí, frente a Miguel, observen la amplitud de su frente y la parte lateral en su cerebro. Recuerden que el área izquierda del cerebro tiene que ver con estrategia y la parte derecha del cerebro tiene que ver con innovación y creatividad. Y esto es precisamente lo que podemos leer hoy en la cara de Miguel, gracias a ese enorme talento. Vemos estas líneas ligeras en su frente que hablan de una reflexión constante y vemos que su nariz es la de una persona de acción. Si te pido, Miguel, que me enseñes tu mano, Izquierdo, vamos a ver, vemos que la base de sus dedos es ligeramente más amplia que la punta y esto nos habla de las terminaciones neurológicas que se conectan con la percepción, con el sentir las cosas más allá del momento en que las estamos viviendo, y esa fuerza que tienen sus hombros nos habla de su postura ante el mundo, de enfrentar los retos. Me decía Miguel hace un momento que uno de los grandes retos que tenemos en el mundo es el abatir el miedo, que es una forma de estrés. Muchos de ustedes han sentido miedo para emprender nuevos negocios y ese mundo de posibilidades infinitas que nos impiden muchas veces seguir nuestros sueños. Tenemos muchas barreras en nuestra mente para ser triunfadores. Afortunadamente, Miguel viene de una familia en donde su abuelo había sido una de las personas más innovadoras en el campo automotriz y de esta manera fue abriendo puertas. Todos tenemos este miedo, pero tenemos el ejemplo, el modelo de la excelencia. Y en el caso de Miguel, le viene per se a través de esa distinción que ha tenido del núcleo en que se ha desenvuelto. Entonces, mi primera pregunta para ti, mi querido Miguel, es si vencemos el miedo, ¿cuál es este cambio de paradigma y cómo lo podemos enfrentar? mira.
Siempre te agradezco todas tus palabras y quisiera recordarte y platicar un poco a la audiencia que hace algunos años hicimos un proyecto que era la detección del bullying en los niños de primaria a través precisamente de la detección de los microgestos. En 60 frames por segundo que teníamos y podemos detectar a través de estimulantes en video quiénes tenían bullying y quiénes eran bulleadores. Fue una cosa maravillosa. Utilizamos precisamente la ciencia del rostro para poder ayudar en eso. Fue un programa que se hizo junto con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Gobernación, apoyado por CONACYT, sí, sí lo recuerdas. No estuvo muy, muy interesante, aprendimos mucho y bueno, tu ayuda fue fundamental porque tú nos ayudaste a entender lo que estaba en la cabeza de los niños. Pero sí, sí, y una de las cosas más importantes que detectábamos era el miedo. Entonces generábamos estímulos que le recordaban al niño los momentos en el que había sido lastimado o bulleado. En ese momento encontramos precisamente en su rostro ese miedo y podíamos detectar esas cosas. No, la ciencia, la tecnología, la innovación siempre ayuda. Y contestando a tu pregunta, mira, el miedo siempre debe de estar. Si estás innovando y no tienes miedo, entonces no estás haciendo nada nuevo. Estás Y loco. sí, el que toca lo desconocido, lo nuevo, siempre va a tener miedo, va a tener estrés porque desconoce lo que va a suceder. Y cuando se pasa de la comodidad a la incomodidad, siempre se encuentra miedo. Mira, la parálisis que genera el miedo es la destructiva. Por ahí dicen que los valientes son aquellos que van a la batalla aun cuando tienen miedo. Eso significa que el miedo no debe de ser un stopper, no puede ser una barrera, pero sí puede ser un estimulante importante. El saber enfrentar el miedo es la cosa. Mira, te platico algo que siempre platico, de hecho, en un libro que estoy escribiendo pongo esa analogía. Hace muchos años mi hijo mayor, que bien conoces, quería aventarse de un paracaídas. Y yo como, despido. Entonces dije, no, no me voy a negar, no debo de, porque voy a acabar con esa idea que tienes y le muestro. Mira, entonces fui y me aventé yo al paracaídas antes para ver de qué se trataba. El tema no fue aventarme, no fue todo. El tema fue cuando estaba yo en el ala, agarrado con todo el equipo y todo eso, y ¿no? Vi hacia abajo y dije, entre el suelo y yo, no hay nada. O sea, puede ser el mejor fregadazo de mi vida o puede ser la mejor experiencia. Y de repente sí, miedo a lo desconocido, eso es algo que... Y pues ya sabes, ahí va, me aventé los primeros minutos con el aire en la cara a 200 kilómetros por hora, que es una locura. Fue terrible, pero estábamos enfrentados en miedo. Y al momento de jalar el cordón y abrir el paracaídas, entró la calma completa y pude disfrutar ese momento. Y esa es la analogía que tiene un empresario, una persona cualquiera. Enfrentar el miedo, enfrentar algo que te da miedo, que te da pavor, que dices puede hacerme daño, es algo común, es algo normal, es algo que todos tenemos. El tema es tener la capacidad de enfrentarlo y después encontrar que eso que daba miedo se convierte en algo que te da satisfacción. Y ahí es donde empieza lo interesante de una persona que va a innovar. Significa que una persona que puede cambiar su vida básicamente siendo congruente, congruente. Hago, digo, pienso, hago y desarrollo lo mismo. O sea, tengo miedo, sí, pero lo voy a enfrentar, sí. Y también hay que ser congruentes porque el miedo que se enfrenta tampoco puede, al momento de innovar y querer hacer un cambio porque le estás pidiendo el miedo, tampoco puede ser suicida. Tampoco puedes innovar y perder todo lo que tienes porque vas a hacer algo nuevo y no sabes exactamente qué va a suceder. Entonces hay varias condiciones que hay que utilizar para hacer el cambio. Pero sí, el cambio tiene que ver con perderle el miedo. Y cuando le perdemos el miedo a las cosas, vamos a encontrar miedos más grandes pero ese ya lo superamos. Como dicen, prueba superada a la que sigue. Entonces, por eso
Siempre digo que la innovación es una actitud de vida. No es Y tecnología. Dime. tu metáfora es una metáfora que me hace pensar en otro de los grandes pensadores, Gandhi, cuando llega una señora y le dice, maestro, por favor, dígale a mi hijo que no coma dulces. Y Gandhi le respondió, hoy no le puedo decir eso, regrese la próxima semana. A la semana regresa la señora con su hijo, por favor, maestro, dígale a mi hijo que no coma dulces. Y Gandhi le da toda una retórica de por qué no debía comer dulces. Y la señora le dice, ¿y por qué la semana pasada no lo hizo? Dice, porque yo no había comido los dulces. Tenía que ver cómo se siente, cuál es el reto para animar a su hijo a abrir las alas y explorar este mundo en libertad del dulce. Y tú nos hablas de tu valor de ir en alfa, en este sistema de vuelo tan peligroso a 200 kilómetros por hora, pero donde experimentaste esta libertad. Y mi siguiente pregunta, mi querido Mike, es, ayer hablaba yo con Paul Scheele, que es uno de los genios de nuestra era. Se dice que él va a estar en nuestra plática el próximo sábado. Él está a nivel de Stephen Hawking, a nivel de toda la parte de desarrollo de la inteligencia en el mundo. Y me decía María Teresa, no se trata de la inteligencia artificial, se trata de enfrentar la inteligencia aumentada. ¿Y quién es quien crea en México este término? Miguel, platícanos para ti qué es la inteligencia aumentada. Gracias. Mira, es sencillo, no es complicado. Platicamos un ratito, durante la historia, el ser humano ha utilizado herramientas como el albañil que decía. Utilizó, utilizó el fuego, utilizó piedras, hizo hachas, hizo flechas, inventó la rueda, inventó el motor, todos son herramientas. Herramientas que le llevaron al ser humano a cumplir muchos objetivos. Hoy estamos en un tema en el que las herramientas que tenemos impactan en nuestra inteligencia, pero no para quitarnos la capacidad la responsabilidad de hacer las cosas y que una máquina lo haga. La máquina no va a hacer nada. Recuerda que la inteligencia artificial también está hecha por seres humanos. O sea, nosotros hicimos la inteligencia como una herramienta. Entonces ahí está esa herramienta. Si yo le pido a la que todos conocen, a una inteligencia artificial generativa, le pregunto tonterías, me va a contestar tonterías. Y si le pregunto algo y me contesta algo que no es correcto porque acudió a una fuente de datos en la red que decía cosas incongruentes, me va a dar cosas incongruentes. Es decir, la inteligencia artificial no lo sabe todo y normalmente se equivoca. Pero el ser humano tiene la capacidad de tener herramientas. Una de las herramientas interesantes es la inteligencia artificial. Yo utilizo la inteligencia artificial todos los días. Hay cosas que de repente antes, cuando yo escribía algo, me sentaba en la lab, podía yo escribir, y ya después me revisaba y ponía. Ahora prendo la máquina, le pongo que me escuche y me pongo a hablar como merolico. La computadora pasa a letra todo lo que le dije, más o menos lo tengo pensado para decirlo congruente, ya lo reviso, checo, lo ordeno y luego le digo a la inteligencia artificial, oye, ahora que ya tengo toda esta idea, ayúdame a ordenarlo bien en las ideas, a estructurarlo de mejor manera para poder decir lo que quiero decir, que esa es la base de lo que quiero decir, que gramaticalmente sea correcto y que si se me fue un error de dedo, que eso quede en orden. Y no sabes, la parte de la talacha que me tardaba yo 4 o 5 horas en organizar ese escrito, ahora pues básicamente en lo que venía yo pensando en el camino, lo que iba yo a pensar, lo que iba yo a decir y todo, se lo dicté a la máquina, que serían 20 30 minutos de dictado. Después de eso, la computadora me ayuda y a la hora ya tengo el escrito terminado y además con excelencia. La inteligencia artificial me ayuda a investigar,
me ayudó. Yo antes investigaba, yo me tardaba 3 días en investigar. Hoy con la inteligencia artificial investigo 5 veces al mismo tiempo en la tercera parte del tiempo. Hoy, antes, a mí, los números me encantan. La matemática es mi hobby más grande. Pero la contabilidad es lo que más odio en el mundo. No me sale la contabilidad. Todos tenemos cocos, ¿no? Para mí, cocos son química y contabilidad. Bueno. Ahora le digo, hago toda mi proyección financiera, digo hasta dónde voy a llevar, desde el primer mes hasta el 56º, preparo toda la información, todos los datos, y le digo a la inteligencia, ya está aquí toda la información. Ahora hazme todos los estados a todos los estados de resultados, todos los pro forma, los contables pro forma, para poder complementar lo que estoy haciendo. Y lo que yo me hubiera tardado 3 días, lo tengo en 5 minutos. Quiero Es decir, una impresión. lo que quiero decir es que la inteligencia artificial no va a quitar no va a quitar no va a quitar puestos de trabajo, ni va a inhibir el empleo. Al contrario, nos va a convertir en algo más importante. Y por eso hablamos de la inteligencia aumentada humana como aquella persona que tiene hoy mayores capacidades para hacer las cosas. Digo, todos, como tú bien sabes y lo conoces muy bien, en tu gran conocimiento que tienes del ser humano, es que todos tenemos grandes virtudes y tenemos muchísimos defectos y muchas carencias. Y yo sé que mi carencia es la química y la contabilidad, entonces tengo una inteligencia artificial de temas químicos y una inteligencia artificial de temas financieros, y ellos se convierten en mi respaldo. Entonces, ya, siempre también acudo a profesionales, porque cuando ya tengo armado esto, le pregunto la opinión a un profesional financiero, porque luego vamos a equivocar la inteligencia artificial y yo, ¿no? Pero la inteligencia aumentada humana se convierte en un generador mucho mayor de recursos. Y entonces, si nosotros no somos una empresa y nosotros como personas queremos hacer que esa empresa avance, pues utilicemos las herramientas que tenemos y hagamos que nuestros empleados utilicen las herramientas que se tienen, porque la diferencia entre el que usa la herramienta y el que no la usa es bárbara. Hoy, quienes Sí. no decían hace 20 años que los nuevos analfabetos eran los que no usaban internet. Bueno, hoy, los nuevos analfabetos son los que no utilizan herramientas de inteligencia artificial. Digo, y la inteligencia artificial no es algo nuevo. Yo practico Y inteligencia artificial hace 25 años, pero fíjense, amigos, cómo Miguel nos ha disparado una serie de pensamientos maravillosos dentro de este baúl de herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Nos habla de infinita cantidad de información, pero ¿cómo vas a dirigir tu mente para encontrar esa meta maestra? Es lo que Miguel nos está diciendo. No lo ignores, vamos a escuchar tu mira, experiencia, Miguel. déjame decirte, no buscamos que la máquina reemplace al hombre, sino Ujú. que el hombre con la máquina se convierte en un ente invencible. Estoy leyendo un par de líneas que tengo del libro, porque ahí he estado trabajando muy interesante, porque ahí se define el concepto de la inteligencia aumentada humana. Significa que la IA es un pincel, pero el ser humano sigue siendo el artista, ¿sí? Porque pues la inteligencia artificial puede saber mucho, pero no tiene conciencia ni inteligencia realmente. O sea, tiene que ser dirigida, es como un automóvil que pues está padrísimo, pero si no hay un conductor, pues, no, bueno, puede ser autónomo ahora, ¿no? Pero seguramente si no tiene una persona que diga hacia dónde o cómo tiene que llegar, el automóvil no va a servir de nada. Y aquí la importante es que la tecnología es fría, el propósito y la ética los ponemos nosotros. Y esto básicamente nos hace verdaderamente inteligentes. Cuando somos éticos, cuando somos humanos, cuando hacemos las cosas pensando en cómo hacerlas bien y ayudar, entonces nos volvemos humanos. Cuando se trata de solamente tomar decisiones por un objetivo específico, sin tomar en cuenta la parte humana, la parte que lleva hacia la ética, entonces se convierte en algo terrible. Y ahora, tocaste un tema, la meta maestra. La meta maestra es para mí de hecho, mi libro, y perdón, nuevamente, se llama, el libro se llama Innovando Estamos, que es algo que siempre digo, pero la meta maestra es el título del libro.
Y básicamente es un concepto que es como todo lo que hay alrededor de nosotros debe de llegar a un mismo objetivo. Es como nosotros trazamos una meta congruente, pero con todo lo que hay alrededor. Es decir, hacer y llevar a cabo lo que nosotros pensamos, pero tú imagínate que tienes en tu estrategia la estrategia fiscal, la estrategia legal, la estrategia laboral, la estrategia de marketing, todo, pero todo debe de apuntar hacia el mismo lugar. Y El funciona. meta objetivo, claro. Pero hay un montón de teorías. Tú sabes, la teoría del océano azul, la teoría de Lean Startup. Hay un montón de teorías que nos dicen en dónde deberíamos de trabajar, aunque nos limitan muchas veces, porque cuando trabajamos con las reglas del océano azul, evitamos trabajar en los lugares donde están los mejores mercados, por temor a la competencia. Cuando entendemos que lo que podemos hacer puede entrar de lleno ahí en medio y pelear y ganar, entonces vamos a ganar mucho más que teniéndole miedo a esas cosas, ¿no? Y también quiero decirte que, que hoy por hoy estamos llenos de metodologías, llenos de proyectos, llenos de gente que nos dice, yo te voy a decir cómo funciona exactamente. Y ahí tenemos el design thinking, tenemos las metodologías de planeación estratégica, tenemos un montón de personas que saben mucho y nos dicen cómo hacer, pero el error sería que una sola de ellas nos sesgaría hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Y lo que no estamos que hacer es como decía un presidente que teníamos arriba y adelante. Y quiero decir que si nos casamos con una sola estrategia, con una sola metodología, vamos a tener un tema horrible. Y además, tenemos que utilizar el menos común de los sentidos, que es el sentido común. ¿Sí? Exactamente. Porque todos nos pueden decir las cosas, pero si nosotros conocemos nuestro negocio, sabemos dónde están las cosas y todo, deberíamos de poner encima el conocimiento que tenemos y utilizar las otras cosas como herramientas orientativas. Nosotros somos la base de eso. Por eso yo pienso que la meta maestra es el mapa para que la innovación deje de ser un experimento y se convierta en un resultado de negocio. Eso es lo que yo defino. Mi siguiente pregunta para ti, Mike, y vamos a acotarlo mucho porque esto lo van a escuchar nuestros amigos en YouTube antes de nuestra conferencia del sábado. Um, yo creo que en México hay un talento potencial impresionante e irrefrenable, pero el miedo nos paraliza. ¿Qué es lo que tú has aprendido para transformar ese miedo en acción, que es la transformación de la adrenalina que nos paraliza a esta adrenalina que hace que la dopamina se integre en nuestro cerebro formando acciones reales y medibles? Bueno, mira, primer punto, la parálisis ocurre cuando nos enfocamos en lo que podemos perder en lugar de lo que podemos aprender. Eso es importantísimo. Y también decir que el éxito no es la ausencia del fracaso, sino la capacidad de recuperarse rápido. Y es decir, que cuando nos equivocamos, obtenemos algo bueno. El miedo, como lo decíamos nosotros, cuando paraliza, pues detiene, no nos deja crecer. Mira, conozco muchos empresarios en el camino que han heredado de sus padres, sus abuelos, empresas, y que las ves y funcionan bien, pero funcionan como hace 50 60 años. Y oye, hay que hacer un cambio. No, 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 ni le muevas, porque si le quitas un alfiler se va a caer todo. No, no, así. Oye, pero tienes una empresa que pudiera vender 50 veces más, pero si no, no, así como está, funciona. Cualquier cambio que le haga voy a echar a perder el legado de mis abuelos. Pero luego los abuelos con tecnología de 60 70 años es terrible. Y mira, el miedo se pierde, no se pierde, se transforma en un impulso, una turbina, en un turbo, cuando lo utilizas
para llegar a hacer un cambio significativo. La innovación es hacer las cosas diferentes, pero con valor agregado. Pero hay que tener mucho cuidado de no hacer innovación suicida. Es decir, si yo soy una empresa que fabrica colchones y digo, no, no, ya no voy a fabricar colchones porque eso no es lo de hoy, hoy voy a empezar a fabricar corchos de un día para otro, pues lo más seguro es que quiebre y que lo que me da de comer y paga los impuestos y paga a mis empleados se caiga, pues porque le voy a poner. Hay una, hay una, estoy desarrollando una metodología que se llama punto 9 o punto uno, como depende como lo quieras ver. Punto 9 es llevar el 90% de lo que estás haciendo igual, o punto uno es aquello que el 10% lo puedes cambiar. Entonces, dentro de tu estructura, el 10% de tu estructura y todo, cámbialo a hacer locuras, hacer innovación disruptiva, que cambie, que todo eso, que puede quebrar, pero el 10% no te va a pasar nada. Pero ese 10% que manejas y todo lo solidificas, si lo pierdes, pues vas a perder el 10%, tampoco te vas a morir. Pero si innovas con eso, cambias, y ese colchón que estabas haciendo, no lo cambias por corcho, pero haces un colchón que tiene nuevas características que el mercado está pidiendo, pero que además se está adelantando a los propios requerimientos. Si ves que funciona y todo eso, entonces ese 10% lo puedes incrementar al 20 o al 30%. Nada más que la diferencia en que ese 10% te va a dar 10 veces más de lo que te estaba dando lo que estabas haciendo. Entonces ahí estás hablando de 10x. Y ya que tienes esa partecita, ya tu planta ya va a ser el 70%, el 20% va a ser lo que no va a hacer y otra vez el 10% se va a poner a trabajar en eso. Al cabo de 10 años, tu planta va a ser 200 o 300 veces más productiva. Y quiero decirte, la innovación no se compra en una tienda, no se compra en un software, no se compra en una tecnología. La innovación es la actitud que tenemos para hacerlo, es pensar. Por eso, innovar no debe de costar. Cuando si alguien te dice, oye, esa innovación te va a costar 1 millón de pesos, de entrada ya no funcionó. La innovación es Pues utilizarlo y preguntarle a tu cliente qué necesita, escucharlo. Ahí está la innovación. fíjense, queridos amigos, estos minutos nos han parecido maravillosos y con esa inteligencia aumentada de Miguel. Imagínense el placer el sábado de que tú preguntes directamente a Miguel cómo expander, innovar y redirigir tu empresa, tu vida, tu emprendedurismo y que tengas la oportunidad de convivir con él persona a persona. Miguel, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Te Bueno, agradecemos esta oportunidad. gracias como siempre y con toda mi admiración. Muchísimas gracias.